En este nuevo vídeo de trigonometría que está recomendado para alumnos de primero de bachillerato, vamos a ver una de las más importantes consecuencias del teorema de adicción, que es las razones trigonométricas del ángulo doble. Entendemos por ángulo doble, pues el doble de un ángulo dado, es decir, el hecho de multiplicarlo por 2. Y la proposición 413 nos dice lo siguiente: razones del ángulo doble. Si tenemos un ángulo alfa, se verifican el seno del ángulo doble, es decir, el seno de 2 alfa, es 2 por el seno de alfa por coseno de alfa. El coseno del ángulo doble, coseno de 2 alfa, es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Y la tangente del ángulo doble, tangente de 2 alfa, es 2 tangente de alfa partido de 1 menos la tangente al cuadrado de alfa. Y aquí he dejado lo de la demostración porque es muy sencillo de darse cuenta que si sustituimos beta por alfa en las fórmulas para la suma de ángulos, en las tres fórmulas del teorema de adicción, pues vemos que se puede obtener fácilmente, porque de aquí lo que tendríamos sería el seno de alfa más alfa, aplico el teorema de adicción y lo que tendré pues seno de alfa por coseno de alfa más seno de alfa por coseno de alfa, lo que es lo mismo 2 seno de alfa coseno de alfa, e igual para las otras dos. Vamos a ver cómo se utiliza este resultado para realizar ejercicios. Tenemos aquí un ejercicio que nos dice, sabiendo que el ángulo alfa está entre pi y 2pi y que coseno de alfa es menos 4 quintos, calcula el valor y el cuadrante de el seno de 2 alfa, el coseno de 2 alfa y la tangente de 2 alfa. Por tanto, lo que vamos a hacer es en este espacio de aquí abajo calcular pues el seno de alfa y la tangente de alfa, pues las vamos a necesitar. Entonces, como nos dice que el coseno de alfa es negativo, pues el ángulo puede estar entre 90 grados, que sería empezar el segundo cuadrante, y 270, que sería acabar el tercer cuadrante. Es decir, o está en el segundo o está en el tercero. Como me dice que el ángulo está entre pi y 2pi, pues las dos cosas a la vez, es decir, coseno negativo y que el ángulo está entre pi y 2pi, se verifican únicamente en el tercer cuadrante. Por tanto, mi ángulo está en el tercer cuadrante. Decimos, como pi menor que alfa menor que 2pi y coseno de alfa es negativo, alfa pertenece al tercer cuadrante. Y podremos determinar que el seno tiene signo negativo y la tangente tendrá signo positivo. Comenzamos. Como coseno de alfa es menos 4 partido por 5, pues como ya hacemos siempre, tenemos que 4 al cuadrado, 16 partido por 25, más seno cuadrado de alfa es igual a 1. De aquí, seno cuadrado de alfa, como ya hemos hecho muchas veces, pues este pasa restando, y 25 25avos menos 16 25avos, pues son 9 25avos. Y de aquí, teniendo en cuenta que el ángulo alfa está en el tercer cuadrante, pues tomamos el valor negativo, porque en el tercer cuadrante el seno tiene signo negativo. Es decir, seno de alfa es menos 3 partido por 5, porque la raíz de 9 y la raíz de 25 pues son exactas en este caso. Finalmente, calculamos la tangente de alfa, pues es el seno, que es menos 3 quintos, partido del coseno, que nos lo daban, que son menos 4 quintos. Y nos sale 3 cuartos, que es lo que vale la tangente en el tercer cuadrante. Entonces, vamos a calcular ahora el seno del ángulo doble, el coseno del ángulo doble y la tangente del ángulo doble. Y una vez que conozcamos el valor, pues podremos determinar el cuadrante en el que está. Entonces, para el seno del ángulo doble, esto será 2 seno de alfa por coseno de alfa. Entonces, esto será 2 por el seno, sé que vale menos 3 quintos, menos 3 partido por 5, por el coseno que vale menos 4 partido por 5. A fin de cuentas, multiplicando, esto nos queda 2 por 3 y por 4, que son 24, y 5 por 5, que son 25. Positivo. Por tanto, el ángulo tiene que estar en el segundo o en el primer cuadrante, que es donde el seno es positivo. Ahora, en cuanto determinemos el valor del coseno, pues sabremos si está en el segundo o en el primer cuadrante. Por tanto, el coseno de 2 alfa sé que es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Es decir, pues el coseno sé que es menos 4 partido por 5, que lo elevo al cuadrado, menos 3 partido por 5, que también lo elevo al cuadrado. Esto lo que nos sale son 16 partido por 25, menos 9 partido por 25. A fin de cuentas, esto es 7 partido por 25. Por tanto, ahora sí,
ya puedo decir dónde está el ángulo. Como seno positivo y coseno positivo, no me queda más remedio que el ángulo esté en el primer cuadrante. Puede suponernos una especie de contradicción el decir, si un ángulo está en el tercer cuadrante, su doble, ¿cómo va a estar en el primer cuadrante? Pues muy sencillo. Si yo tengo un ángulo en el tercer cuadrante, que sería un ángulo aquí, cuando lo duplique, pues, es decir, cuando considere esto multiplicado por 2, pues puede ocurrir que el ángulo, al brincar de la primera vuelta, se me quede en el primer cuadrante o se me quede en el segundo cuadrante. Entonces, esta es la razón por la que podemos avanzar al primer cuadrante o al segundo cuadrante, cuando tengo un ángulo que está entre 180 y 270. Bien, finalmente calculamos la tangente. Según la fórmula es 2 tangente de alfa partido de 1 menos tangente al cuadrado de alfa, que podríamos haber hecho simplemente dividiendo esto entre esto, que nos daría 24 partido por 7. Pero vamos a utilizar la fórmula, la simplificaremos un poquito y llegaremos al resultado. Lo voy a poner por aquí, más cerca, por si acaso necesitara más espacio en la simplificación. Esto será 2 por la tangente, que son 3 cuartos, entre 1 menos 3 cuartos al cuadrado, es decir, 9 partido de 16. De aquí lo que tenemos es, en el numerador, nos sale 2 por 3 cuartos, estos son 3 medios, y debajo lo que tenemos, 16 16avos menos 9 16avos, que son 7 partido por 16. Si hacemos la división de las dos fracciones, pues tenemos que esto sería o bien poner una fracción al lado de la otra y dividir este por este arriba, este por este abajo, o bien utilizando lo que ya hemos hablado alguna vez. Producto de extremos, que sería multiplicar estos dos, entre producto de medios, que sería multiplicar estos dos. Por tanto, en el numerador tendría 3 por 16, que son 48, y en el denominador tendría 2 por 7, que son 14. Simplificando entre 2, lo que tenemos es 24 partido por 7, que como veis es lo mismo que me saldría si dividiese esto, que es el seno, entre esto de aquí, que es el coseno. Hasta aquí este vídeo sobre las razones del ángulo doble. Como veis, son bastante fáciles de aplicar, son fórmulas muy útiles que os recomiendo que os aprendáis de memoria ya, porque aparecerán no solamente en ejercicios de este tipo, sino en simplificación de expresiones o en resolución de ecuaciones, e incluso más adelante en los temas de funciones, pues para realizar derivadas, realizar integrales, etcétera, etcétera. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya servido, que os haya resultado interesante y os espero en un siguiente vídeo.